Estamos escuchando a Stevie Winwood con Rueda con él en el comienzo de Outfield, Todo el amor del mundo. Y en este momento, tal como lo habíamos anunciado hace algunos minutos ya, cuando pasan 32 minutos de la hora 10, nos vamos a quedar con la presencia aquí en la Mañana de Cielo del doctor Rolando Kosakov, que es neurólogo y que nos ha venido a comentar exactamente qué son los accidentes cerebrovasculares, y a partir de allí vamos a seguramente tener una serie de preguntas que realizarle. Por lo pronto, yo lo quiero saludar. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Un placer. Le voy a solicitar que se acerque un poquitito más al micrófono para que de esa forma lo podamos escuchar mejor. Muy buenos días. Coméntenos cómo está en esta jornada y en una ciudad que de pronto, después de haber estado tan convulsionada, hoy ya parece un poquito más tranquila, ¿no? Así es. Sí, mire, vamos a hablar del accidente cerebral, ¿no? El accidente cerebrovascular. Que justamente antes de decir lo que es, vamos a decir que no es exactamente un accidente, sino que más bien es una enfermedad cerebrovascular. Porque la idea de accidente hace como que sea algo impredecible, que la gente no pueda prevenirlo, y eso no es así. En ese sentido no son accidentes, sino son incidentes, o es una enfermedad cerebrovascular que progresa y termina en lo que la gente llama accidente. Perfecto, perfecto. Y como consecuencia de ciertos momentos ligados a alteraciones nerviosas, al denominado estrés, ¿pueden llegar a surgir o esto no tiene nada que ver? Bueno, en realidad tienen poco que ver, de una forma muy indirecta. Los más, de lejos, el mayor factor predisponente para un accidente cerebral en nuestro medio es la hipertensión arterial, pero de muy lejos. Bien. Y después vienen otros factores también importantes, la diabetes, el sobrepeso, una alimentación con exceso de sal, una alimentación con exceso de grasas, la falta de ejercicio físico. Esos son por orden después de factores también importantes, pero no tanto como la hipertensión arterial. Bien, y estamos hablando de personas que tienen problemas en la tensión arterial o de hipertensión arterial, porque seguramente también hay problemas circulatorios. Bueno, justamente la hipertensión arterial es un fenómeno que va llevando a un deterioro de la arteria, y eso lo va llevando de poco, de muchos años pueden pasar hasta que se produzca el deterioro de la arteria, que llegue a que se tape la arteria o que se rompa la arteria. Y en eso, por eso decía, no es un accidente, sino ese accidente se va preparando por años y años de esta hipertensión, o que se empeora si usted le pone alimentos grasos o hay sobrepeso. Entonces ese incremento de ese factor de riesgo hace que en un determinado momento se tape la arteria o se rompa, pero ya empezó hace varios años antes de eso. Eso es a lo que me refería al principio cuando decía que es un incidente o es una enfermedad y no es un accidente. Perfecto. Hasta que eso pase, hasta que la arteria tape el 80% de su luz, la gente no siente nada, ninguna molestia. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Incluso por eso se llama la hipertensión el enemigo silencioso, porque muy por el contrario que mucha gente cree que le da mareo o le da alguna molestia, habitualmente, rara vez la presión arterial da ningún tipo de molestia. Al revés, mucha gente se toma la atención cuando tiene alguna molestia y descubre que tiene presión alta, pero nunca se la toma cuando no tiene ninguna molestia, que también la tiene alta seguramente. Seguramente. Y hay que tener en cuenta una predisposición en cuanto a las edades, al sexo de las personas también. Bueno, en realidad este tipo de accidente cerebral es mucho más prevalente en gente mayor. A medida que avanzan los años, más prevalencia de accidentes cerebrales hay. Pero también, claro, hay más acumulación de daño arterial durante tantos años. Y en cuanto al sexo, son aproximadamente por iguales. Bien. Sin embargo, también se dan casos de ACV en personas jóvenes.
Sí, claro, yo les decía la hipertensión arterial es el principal factor, pero no es el único, en realidad hay varias otras causas, por ejemplo, en las personas jóvenes es más prevalente que la hipertensión arterial las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular, que es otra forma que es una enfermedad que está enfermo el corazón, pero digamos lo padece el cerebro, si usted quiere. Después hay también malformaciones congénitas de vasos y arterias que pueden romperse o obstruirse, y eso dan cuenta de la gente más joven. Perfecto. Muchas veces cuando se detecta una arritmia a nivel cardíaco, hay cierto susto de por medio por parte de las personas, quizás por eso que usted explica, ¿no? Que por lo general no lo sufre tanto el corazón, sino más bien el cerebro. ¿Y esto porque se forman coágulos, pequeños coágulos a nivel cerebral que pueden desencadenar justamente esto? En realidad, muchas de las arritmias son inocentes y no tienen mayor consecuencia, pero alguna de ellas, especialmente la fibrilación auricular, como se la conoce, hace que haya una parte del corazón en que la sangre no circula como debiera, entonces ahí se forma cierta éstasis, ciertos coágulos que en algún momento son despedidos. Y eso va a parar al cerebro, y va para cualquier lado de la economía, pero sobre todo en el cerebro es donde más se siente, y eso produce un accidente cerebral. Perfecto. Hay personas que después de sufrir un accidente cerebrovascular, tranquilamente, después de ciertos tratamientos, pueden continuar con una vida normal, pero otros no. ¿Esto de qué depende? Bueno, eso depende de qué tan grande fue el accidente, si hubo o no tratamiento precoz, y bueno, hay cierto de qué otros accidentes previos puede haber tenido. Muy bien. Porque eso es muy interesante también, es una forma de presentación de la demencia. Hay una demencia que se llama demencia vascular. La demencia vascular es una demencia que está producida por la pérdida del cerebro, que a su vez se pierde el cerebro por pequeños infartitos que van haciendo las arteritas sometidas a un exceso de presión. Son tan pequeños los infartos estos que tiene el cerebro que no se notan, que uno puede pasar perfectamente sin ninguna sintomatología, porque son realmente muy chicos. Pero si uno empieza a sumar en días, meses y años, se encuentra que al cabo de unos años la gente se queda sin cerebro. Es un cuadro y eso se llama una demencia. Y a lo mejor nunca tuvo un accidente cerebral grande, pero tuvo esos micro accidentes cerebrales que van dejando una demencia. O combina esos micro accidentes con uno grande. Pero hay mucha gente que se presenta directamente con una demencia que apareció en el curso de varios años, y con esos pequeños infartitos, y una de las demencias más prevenibles que existen, ¿no? Exactamente. Y coméntenos, ¿cómo hacemos cuántos tipos de accidentes cerebrovasculares hay? Bueno, la clasificación en general se hace en dos grandes grupos, que son cuando la arterita se tapa. Sí. Se llama trombosis. Así es. O sea, las arterias grandes o chicas sometidas a un trabajo excesivo para ellas durante años, hace que se vaya depositando sustancias como el calcio, las plaquetas y el colesterol en las paredes. Entonces, en un momento dado, termina de tapar la luz arterial, y ahí se produce el accidente. Eso se llama accidente isquémico o trombosis cerebral. Bien. Por oposición a otros que suceden que la arteria enferma, en vez de taparse, se termina rompiendo, pierde la flexibilidad y se termina rompiendo, y se llama hemorrágico, accidente cerebral hemorrágico. Bien. Esos son los dos grandes grupos que hay. Después están los otros grupos que son mucho más raros, que son ya las arterias se rompen, como los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas. Bien, en el caso de aneurismas hay una formación o podríamos decir como si tuviésemos un globito dentro de la arteria, algo así. Una pared, la pared de la arteria se abomba, forma ese globito abombado, debilitado, y es por ahí donde se rompe la arteria. Ese es un tipo distinto no está provocado por la hipertensión, sino es congénito, es una debilidad congénita de la pared arterial.
Los otros son debilidades del aparato arterial producidos en vida por otras cuestiones, otros mecanismos. Eso, en ese sentido, no es prevenible el aneurisma, pero sí los otros accidentes cerebrovasculares. Perfecto. Y hablábamos hace algunos minutos de esa demencia que se producía cuando había pequeños accidentes en las arterias del cerebro, y esto genera una pérdida de las capacidades de la persona. Cuando hay un accidente cerebrovascular, ¿hay pérdida de las capacidades? ¿Esto se puede identificar rápidamente? Sí, claro. Cuando sucede un accidente cerebrovascular agudo, la persona siente en minutos o segundos u horas que hay una pérdida de alguna función neurológica, como puede ser la lucidez, como puede ser el habla. Puede ser, depende de dónde vaya sentando esas lesiones, puede ser un campo visual. Lo más común, que es más común para la gente, es la hemiplegia o la parálisis de un brazo y una pierna al mismo lado. Esos son los más comunes. Eso es en cuanto a lo agudo. Bien. Y lo que hablábamos recién de la demencia, sí. Eso en realidad se presenta con un tipo de... Empiezan muy larvadamente, muy despacio, no empieza de golpe el accidente porque es tan chico que en realidad, le decía, es asintomático, pero cuando se juntan 3, 4, 10 accidentes en la misma región, ahí empieza a aparecer una dificultad para caminar, se arrastran los pies, hay urgencia miccional, hay incontinencia afectiva, que se llama, que hay como una labilidad emocional para el llanto y algunas veces para la risa, un poco inmotivado, y pérdida de las funciones mentales, o sea, la capacidad de raciocinio, la capacidad de memoria. Y bueno, pero todo eso no pasa de un día para el otro, sino que va pasando. Se pregunta cómo fue esto, y fue de poco, qué sé yo, hace 3, 4 años que venimos así. Después primero empezó con las piernas, no caminaba bien, después que se orinaba cuando llegaba rápido al baño, y ahora le cuesta tragar y se ahoga cuando traga. Bueno, y no reconoce ahora a las personas o se olvida de las cosas. Bien. Pero eso es todo muy larvado, esto lo puede hablar en años y años. Perfecto. En cambio, en el accidente cerebrovascular estamos hablando de síntomas agudos que aparecen de repente. Así es. Ajá. Así es. Y los podemos identificar claramente, y en ese momento que se los identifica hay que actuar. Sí, en realidad hace relativamente pocos años, bueno, hablo más de una década, pero apareció un tratamiento que se usa para el momento agudo. Es un fibrinolítico que si se coloca en la vena y va a circulación general, lisa o destruye el coágulo que se puede haber formado. Eso para los accidentes isquémicos, no para los hemorrágicos, por supuesto. Pero eso es isquémico, pero tiene inconveniente de que la gente tiene que llegar con 3 horas y media, 4 horas en algunos casos, de comenzar el accidente para que pueda ser usado ese fibrinolítico. Y entonces eso es muy difícil, tiene que haber toda una estructura y tiene que estar mentalizada la población y tiene que llegar los servicios en 3, 4 horas a un hospital. Bien. En el caso de que no se llegue, hay otro tipo de tratamientos. Sí, fuera de eso, el tratamiento es relativamente bastante pobre, le diría. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, bastante pobre. Se limita un poco a evitar las complicaciones, a detener si hubo una arritmia que puede haber provocado eso, que no vuelva a suceder, y evitar las complicaciones. Pero para el accidente en sí, realmente es muy pobre lo que se puede hacer. Por ahora. Las investigaciones continúan. Seguramente. Perfecto, doctor. Lo invito a escuchar una canción mientras en algunos minutos nada más nos preparamos para continuar, sobre todo hablando de la prevención, que es lo que nos interesa. Ya estuvimos hablando de las causas y básicamente supongo que hay que actuar sobre las mismas para de esa forma tratar de evitar este tipo de accidentes, ¿verdad? ¿Cómo no? Perfecto. ¿Cómo no? Perfecto. ¿Cómo no? Realmente un tema más que interesante, más aún teniendo en cuenta que en nuestro país la cantidad de accidentes cerebrovasculares se ha incrementado. Al menos tenemos más conocimiento de personas que padecen este tipo de enfermedad, ¿verdad, doctor? Sí, es la tercera causa de muerte en nuestro medio.
Exactamente. O sea, los infartos miocardio, las enfermedades cardíacas, después viene el cáncer y después viene el accidente cerebrovascular. Increíble, increíble, porque bien mencionaba usted que una vez que llega el paciente al tratamiento o al momento de ser atendido por el profesional, y mucho ya no se puede hacer, simplemente tratar de mejorar ciertos condicionantes que desencadenaron la patología, ¿verdad? Sí, así es, fuera de las pequeñas cosas esas que hablamos de los trombolíticos, lo otro es relativamente bastante pobre. Uh-huh. Después queda el tratamiento de rehabilitación, sí, por supuesto, sí. Pero el accidente en sí es bastante pobre. Por eso es la prevención. Por eso es necesario la prevención. Y hablábamos de factores que son los básicos, ¿no? La hipertensión. Es sumamente necesario controlarnos permanentemente nuestros niveles de tensión arterial para de esa forma estar prevenidos. Y no solamente prevenir los accidentes cerebrovasculares, sino también otras enfermedades, ¿verdad? Desde ya, desde luego, sí. Uh-huh. Eso es fácil y en realidad no es muy molesto tomarse tensión arterial, pero tampoco tampoco es otro error. La gente una vez que sabe que es hipertensa se la toma todos los días. Eso tampoco es necesario así. Una vez que la gente sabe hipertensa y tiene un tratamiento que sabe que es eficaz, porque lo probó 1 mes, 2 meses, y sabe que es eficaz, después no hace falta que se tome la tensión ni diariamente ni semanalmente, puede ser mensualmente o a 2 meses o lo que sea, pero no es que acá está un poco ligada la idea de que me pongo nervioso, me sube la tensión y era un accidente. Exacto. Y eso sí, no es así. No es así. No es así. En realidad, si uno tiene que controlar su tensión arterial por debajo de las cifras que se consideran hoy en día normales, no hace falta que a cada rato se tome la tensión arterial. Bien, entonces, conociendo cuál es su condición, cuál es la presión sanguínea que presenta o la tensión arterial que presenta, bueno, a partir de allí uno lo hace en función de qué, por ejemplo, de qué circunstancias. No, de ninguna circunstancia. Uno tiene que saber que la medicación que toma le da resultado. ¿Le da resultado? Y la dosis que toma le da resultado. Y eso lo controla un par de meses. Sí. Y si es así, yo quiero decir que la gente no tiene que vivir esclava día a día, tomarse atención. Hay gente que toma la atención a la mañana, a 3 de la noche, por temor a que le suba y ahí le dé un accidente. Exacto. Bueno, no es así. Y la otra cosa, bueno, eso es en cuanto a la hipertensión arterial. La otra cuestión es en cuanto a la diabetes. Todo aquel que se sepa diabético debe controlarse la diabetes, porque el otro factor de riesgo que acelera muchísimo el deterioro arterial. Sí. Después el sobrepeso, que es otra epidemia que es también de difícil control, porque eso indirectamente aumenta también la presión arterial. Y la alimentación. Ya la alimentación, hace mucho que sabemos que la alimentación debe ser poca grasa, frutas frescas, verduras frescas, y casi nada de grasa saturada. Eso es una cosa que se conoce hace muchos años, y si la gente si culturalmente pudiéramos cambiar eso, probablemente se necesitaría mucho menos remedios, ¿no? Exactamente. Y la actividad física es primordial, aunque no todos lo hacemos. A veces por factor de tiempo y otras veces porque no nos gusta. Sí, es un tipo de ritmo de vida que uno lleva que es difícil. Es muy difícil. Exactamente, pero está recomendado básicamente para que de esa forma evitemos estas enfermedades. Está recomendado para todo, el ejercicio físico, para el corazón y para el cerebro. Moderado, un ejercicio físico moderado. Y aprovechando eso digo que en realidad todo aquello que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y viceversa. Muy bien. Perfecto. Pero si la gente quiere recordar que es bueno para el cerebro, bueno, es lo mismo que es para el corazón y viceversa. Muy bien. Doctor, ¿le gustaría agregar algo más? Por ejemplo, en relación a la rehabilitación, por ejemplo. No, la rehabilitación tiene un rol importantísimo. Casi toda la gente con accidentes cerebrales van mejorando con el tiempo. O sea, el momento peor suelen ser los primeros días, y a partir de ahí las cosas van mejorando.
es decir, las células que se murieron en un accidente cerebral, las neuronas que se murieron. Pero a la par que quedan unas neuronas que se murieron, de alrededor de ellas queda unas neuronas atontadas que se van desatontando, se van refuncionalizando con el correr del tiempo y con ayuda de rehabilitación. Y eso sucede aproximadamente, una mejoría sucede hasta el año. Hasta el año la gente habitualmente va recuperando algunas funciones. Bien. A expensa de las neuronas que no se le murieron. Exacto. Entonces de allí la importancia de esperar, de darse el tiempo, e incluso la familia en general tendrá que darle el tiempo al paciente para que vaya mejorando sus condiciones. Sí, generalmente hay mejoría, siempre hay mejoría de estos accidentes. Lo que pasa es que a veces las secuelas son bastante importantes, esa es la parte mala de esto. Pero la mejoría es la regla. Perfecto. Último mensaje, doctor. A ver. El mensaje que quiero ofrecerles a aquellas personas que, tienen ya ciertos factores predisponentes, o bien para aquellas personas que sienten un poco de miedo, ¿no? De padecer o de tener algún tipo de accidente cerebrovascular. Bueno, yo le diría que con el miedo hagan algo constructivo, en vez de que los paralice, los aterrorice, hagan algo constructivo. Vayan a su médico de cabecera. Si tiene más de 40 años, hagan los controles anuales. Eso incluye que se haga un examen clínico, que no hace falta demasiada sofisticación para eso. Si llegan a saber que tiene hipertensión arterial, dejen la sal. En ese sentido es bueno lo que ha hecho hace poco el gobierno, creo, nacional, que ha sacado los saleros de los restaurantes, sí. Bueno, eso es bueno, eso probablemente tiene un impacto alto. Y bueno, que se controlen después de esa edad, por lo menos a los 40 años, una vez por año o cada 2 años si no hay ninguna otra condición. Y los que se sepan hipertensos, diabéticos, con hipercolesterolemia, que sean tratados en relación a eso. Y y eso es la prevención. Muy bien. Doctor Kosakov, muchísimas gracias por haber estado aquí junto a nosotros y por habernos ofrecido uno de los temas que nos preocupan, pero que verdaderamente son muy interesantes, ¿no? Para conocerlos, para tenerlos presente permanentemente, para que no nos asuste, como normalmente sucede. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes y